Déjame decirte que estamos en la semana de número 10 estudiando el Evangelio según San Lucas. Ha sido una jornada increíble. Estamos en el capítulo de número 7, casi por terminar el capítulo de número 7. Entonces vamos a leer esa historia fascinante y vamos a ver 4 cositas que podemos aprender acerca de esa historia. Ahora, yo te aconsejo que cuando estamos leyendo la Biblia, ojo en lo que dice en la historia, porque hemos dicho a ustedes acá que cuando uno lee la Biblia, uno tiene que leer la Biblia y preguntarse, ¿qué significa esto para ellos de aquella época? Para ellos, ¿qué significa? Luego, ¿qué significa para nosotros y cómo podemos aplicar? Esa es la clave cuando tú vayas a leer la Biblia. ¿Qué significaba eso para ellos, para nosotros y cómo podemos aplicar a nuestras vidas? Vamos a leer. Jesús fue invitado a un pachangón. Si tú no crees, Jesús le fascinaban los pachangones, sí señor. Y sobre todo cuando había comida. Sí, es lo que la Biblia dice. Vas a encontrar a Jesús siempre en una fiesta y había comida ahí. Hasta parece que Jesús era hispano. ¿Sí o no? Entonces vamos a leer capítulo 7, versículo 36. Mira lo que dice. Uno de los fariseos, doctores de la ley, invitó a Jesús a comer. Ahí está. ¿Tú crees que Jesús, ay no, yo estoy muy lleno, no quiero comer hoy? No, Jesús dijo, hay comida, yo voy. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo, el doctor de la ley. Y se sentó a la mesa. Ahí está Jesús sentado. Había otros invitados, obviamente. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Lucas está siendo una persona muy polite. Algunos dirían, oh, era una prostituta. Ella tenía fama de pecadora. Porque Lucas me imagino que sabía algo acerca de ella. Luego, cuando ella se enteró de que Jesús estaba en un pachangón, estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó, ella fue, no fue invitada, pero llevó un regalo. Presentó un frasco de alabastro de perfume, lleno de perfume. Mira lo que ella hizo. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que los bañaba en lágrimas, dice el texto. Luego los secó con los cabellos y también se los besaba y se los ungía con perfume. ¿Te fijaste las cosas que ella hizo? Entró con frasco de alabastro lleno de perfume, lloraba y enjugaba los pies con el cabello. Te imaginas la foto, y besaba los pies del Señor. Al ver esto, el fariseo, el dueño del pachangón, el doctor de la ley, que lo había invitado, dijo para sí mismo, como en español, pensando en voz alta. Él empezó a pensar en voz alta. A ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre, Jesús, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es esta. Oh, si él supiera acerca de la fama de ella, no debería tocar, porque él no debería dejar que una mujer inmunda tocara su cuerpo. Es una pecadora, decía el fariseo, el hipócrita, el doctor de la ley. Entonces Jesús dijo a manera de respuesta, porque Jesús sabía lo que Simón estaba pensando, pero el Simón aquí no es Pedro, ¿ok? Simón es el nombre del fariseo. No me vaya a confundir, por favor. Simón, tengo algo que decirte. Eso me fascina de Jesús. Maestro, respondió. Entonces él dice, 2 hombres debían dinero a un cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata. Tú haces la matemática, por favor. Y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle,
el prestamista perdonó la deuda a los dos. Es decir, como ellos no tenían con qué pagar, el tipo dijo, yo voy a perdonar la deuda de los dos. Ahora bien, Jesús dice, ¿cuál de los dos lo amará más? El que tenía una deuda muy grande o el que tenía una deuda más o menos. ¿Cuál de los dos? Bueno, supongo que aquel que más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y dijo a Simón. Se volvió a la mujer y dijo a Simón, el fariseo, dijo Jesús. ¿Ves a esta mujer? Me imagino que él dijo sí. Y dijo, Simón, cuando yo entré en tu casa, tú me invitaste para la fiesta a venir a cenar, no me diste agua para los pies. Casi diciendo, no me diste agua para que yo lavara mis pies. Interesante, ¿verdad? Luego, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me lo ha secado con sus cabellos, dijo Jesús. ¿Tú no me besaste? Te veo como las hermanas saludando en la iglesia. Ay, ni me viste, no me besaste. No, Jesús no se está quejando de eso. No lo malinterprete, pero está diciendo, Simón, mira, yo entré, no me diste agua para los pies, no me besaste. Pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies, dijo. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Subraya esta frase en algún lugar, por favor, y guárdalo, guárdalo. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados, tus pecados han sido perdonados, dice. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, oye, ¿y este? ¿Quién cree que es? Y empezaron a murmurar entre ellos, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Yo creo que ya podríamos orar e ir a la casa, porque más claro que eso es imposible. Pero hay algunos aspectos de la cultura de aquel entonces, las costumbres, que solo voy a mencionar rápidamente algunos aspectos. Por ejemplo, una de las cosas que miramos acá es el banquetes y mesas compartidas. Era muy común en aquella cultura tener banquetes y mesas compartidas. Era parte de la vida de la gente. Los banquetes eran una parte importante en la vida social. La gente se reunía alrededor de la comida, pasaban horas y horas y horas compartiendo. Eso me recuerda mi propia cultura. Luego, el lavado de pies. Lavado de pies era común porque, acuérdate, Palestina, la gente andaba de sandalias, siempre había muchos polvos. Y la gente cuando llegaba a la casa de un anfitrión, era común el anfitrión ofrecer agua para lavar los pies de los invitados. Entonces era común. Por eso Jesús dijo, hey, yo vine a la fiesta y tú ni siquiera me ofreciste agua para lavar los pies. Entonces era común el lavado de los pies en aquella cultura. Besar los pies de la mujer pecadora, besa los pies de Jesús como una señal de reverencia y adoración, porque ella sabía quién era Él. Es un respeto profundo, es una señal de humildad de parte de la persona que lo está haciendo. Y era parte de la cultura. Ungir con perfume. De eso pudiéramos hablar mucho, pero no tenemos mucho tiempo. Pero la mujer está ungiendo a Jesús con un perfume carísimo. Es casi diciendo, es todo lo que yo tengo. Es lo que ella tiene para hacer esto. Costoso, pero ella decide usarlo. Y el acto de ungir con perfume era un gesto de honor, reverencia. Ella estaba dando absolutamente todo, todo. Entonces luego Jesús contesta
lo que estaba pasando en el evento con una parábola. Una parábola no es lo mismo que una metáfora. Una parábola es una historia de la vida real para enseñar, darle una enseñanza espiritual para las personas que están ahí. Entonces Jesús usa el ejemplo de dos deudores, porque él sabía lo que los fariseos estaban pensando, lo que Simón estaba pensando, y él usa esto para ilustrar el punto que él quería enseñar. ¿Cuál era el punto? El perdón. Entonces él usa una parábola. Y ahí tú ves la reacción crítica de todos los fariseos que estaban ahí. De esta lectura que hemos hecho, pensando un poquito en lo que acabamos de hablar, ¿qué es lo que nosotros, tú y yo, podemos aprender y aplicar a nuestra realidad? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, no nos conviene estudiar la Biblia y no aplicar la Biblia a nuestras vidas hoy. Lo más importante es la aplicación. Y la primera cosa que tenemos que ver aquí, y es muy explícito en el texto, es que el pecado es una deuda impagable. El pecado es una deuda que tú no puedes pagar, yo no puedo pagar, nadie puede pagar. Es decir, estamos endeudados con Dios. Estamos endeudados. Como esta mujer estaba en el inicio, nosotros estamos endeudados con Dios porque no podemos pagar, porque somos pecadores. Como dice Romanos, y es si tú quieres apuntar para leer en tu casa, 3:23, pues todos han pecado y están privados o destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. Es decir, toda la raza humana ha pecado en Adán. Como consecuencia, nosotros somos pecadores por nuestra desobediencia y por la misma acción de Adán. Cuando él pecó, todos pecamos. Y no solamente esto, el pecado tiene una paga, un salario. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Es decir, cuando tú trabajas, cuando tú haces un trabajo, al final tú esperas recibir una recompensa. Entonces tú recibes tu salario por causa del trabajo que has hecho. Y esa es una paga. La paga es la ganancia. Es el pago, la famosa compensación. Y Pablo está diciendo que como hemos violado la ley de Dios, como hemos pecado, el salario del pecado es la muerte. Nadie quiere ese salario, ¿verdad? Pero esa es la consecuencia del pago que tenemos porque nosotros somos pecadores. El pecado es una deuda. Pero lo lindo de esto es que el perdón cancela toda la deuda. ¿Me escuchaste? El perdón cancela toda la deuda. Tú no puedes cancelar la deuda. Yo no puedo cancelar la deuda. Los fariseos no podían cancelar la deuda, la mujer no podía cancelar la deuda, solo el perdón puede cancelar la deuda. Nosotros hemos visto acá Jesús sanando los enfermos, hemos visto Jesús resucitando los muertos y esto es algo maravilloso. Pero hay algo más maravilloso que es, ¿sabes lo que es? Es el perdón. ¿Por qué? Porque el tipo que Jesús resucitó otro día, murió otra vez. Las personas que fueron sanadas, un día murieron. Pero cuando tú eres perdonado para siempre. Por eso el perdón tiene algo extraordinario. Es mucho más poderoso que una sanidad, es poder ser perdonado por Dios. Y ese texto nos enseña que
el perdón cancela la deuda. Me gusta Colosenses 2, 13 y 14. Me fascina ese texto. Lo quiero leer para ustedes. Antes de recibir esta circuncisión, mira lo que dice Pablo. Ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos los pecados. Mira lo que Él hizo para que eso sucediera. Perdonarnos su pecado y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló la deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Es decir, había el acta del decreto. El acta del decreto se refería a un documento, una especie de un manuscrito que estaba muy específico, era una especie de un certificado de endeudamiento. Estás endeudado, hay un acta de decreto en contra tuya, y que nosotros podemos traducir en español como una factura, por ejemplo, una cuenta de cobro. Todo estaba registrado en ese documento. Alguien dijo una vez que el prisionero romano, cuando estaba en una celda, enfrente de la celda había una tablilla clavada con el nombre del preso, y en esa tablilla se especificaba como una especie de un documento, un acta diciendo: aquí está tal persona, ese es el crimen que él cometió y ese es el resultado, esa es la sentencia. ¿Te imaginas que en cada celda está el nombre de la persona, la sentencia en una tablilla y lo que va a pasar por él, por el pecado, por lo que él hizo? Como prisionero, como ladrón, que lo llevó a la cárcel, ¿por qué él va a pagar con su vida? Y ese estaba ahí. Ahora, imagínate tú que el juez, con el martillo en la mano, tiene el acta del decreto con tu nombre, mi nombre, diciendo: Da Silva, un pecador, apartado de Dios, condenado, pero en ese decreto está por todos lados salpicado la sangre de Jesucristo. Y el juez con el martillo en la mano dice: pero lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, Él clavó el acta del decreto en la cruz. Como consecuencia, Da Silva, Pedro, María están libres. ¿Por qué? Porque Él los perdonó y el perdón de Él canceló la deuda. El perdón de Jesús canceló la deuda. Por eso Pablo dijo que Él clavó el decreto en la cruz. Por eso la palabra perdón, si tú no sabías, tiene que ver con deuda. Mira, cuando tú no perdonas a la persona que te ofende, tú estás endeudado con ella. Cuando tú no perdonas, tú estás endeudado con esta persona. Cuando tú perdonas, tú estás diciendo: no te debo nada, no me debes nada. Porque el perdón cancela la deuda. Cuando tú perdonas y decides perdonar al ofensor, tú estás liberándote de una cárcel emocional. Porque no perdonar es ser prisionero emocionalmente. Tú estás en una prisión oscura. Soñas con esa persona, ella es como si fuera tu sombra. Ella no te deja dormir. Cada vez que tú acuerdas del nombre de ella, tú te sientes mal, tú la odias. Se llena tu corazón de resentimiento. Y al no hacer esto, el prisionero eres tú, mientras que el agresor está libre, disfrutando de su vida. Cuando tú no perdonas y no liberas perdón y no recibes perdón, eres un prisionero. Y sufrimos. De manera que el perdón
es un gesto de generosidad. Cuando tú ofreces perdón al agresor, tú estás siendo generoso. Es verdad, ella no se lo merece. Ella no lo merece. Pero tú estás siendo generoso, así como Dios ha sido generoso contigo. Perdonar es un gesto de generosidad, aunque el agresor no se lo merezca. Perdonar es anteponer la acción ante el sentimiento. Tú conoces a alguien que dice, yo no siento perdonarte. Yo no estoy preparado para perdonarte. No siento en mi corazón que lo debo hacer. Ok, yo entiendo esto. Aunque tú no lo sientas, tú antepones la acción al sentimiento. Aunque no lo sientas, tú decides hacer. ¿Por qué? Porque el perdón es para el beneficio de la víctima. El perdón es para tu beneficio. El perdón es para sanar tus heridas. Es para liberarte. Pastor da Silva, es difícil. Es muy difícil. Pero cuando tú perdonas, tú estás cancelando la deuda, así como Dios canceló la deuda que nosotros teníamos, clavando el decreto en contra nuestro en la cruz. Entonces, así como Él ha hecho, tú como mujer creyente, tú como hombre creyente, lo debemos hacer. Es una decisión voluntaria de empezar a sanar las heridas. Primera de Juan 1, 8, 9 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero mira, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. El perdón cancela la deuda. ¿Sabe otra cosa linda del perdón? Es que la fe nos da acceso al perdón. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, la fe nos da acceso al perdón. El fariseo, Simón el fariseo, es interesante que él estaba ofendido por la presencia de la mujer que entró en la fiesta sin haber sido invitada. Ele estava ofendido por isso. Pero sabe por que também estava ofendido? Ele estava ofendido com Jesus. Porque Jesus não se ofendeu por la interferência da mulher. ¿Te ha passado alguma vez em tu vida? Que alguém se ofende contigo porque não te ofendiste por algo que hace algo, uma pessoa hizo en contra tuya e a pessoa se molesta? Estou molesto contigo porque nem sequer te ofendiste e te ofenderam. Te hubieras ofendido, por favor. ¿Sí o no? Caramba, ¿cómo es posible? Te ofendieron, no te defendiste y la persona se ofendió contigo porque el otro te ofendió. Por ahí vamos, es algo más o menos así. El fariseo Simón estaba ofendido porque Jesús no se ofendió con la ofensa que hizo la mujer entrando en la casa sin haber sido invitado. ¿Pero por qué? Porque Simón no entendió para nada que el perdón viene por la fe. No puedes ganar el perdón de Dios a través de ninguna obra. Y la mujer entendía esto. Ella entendía por completo. Si tú lees el texto vas a darte cuenta. Mira. Las lágrimas de ella no la podía salvar. Ella podría haber pasado todo el mes besando los pies de Jesús y no le iba a salvar. Pasar toda su vida derramando perfume sobre Jesús no la iba a salvar. Fue por eso que Jesús, escucha lo que Jesús dijo a la mujer. Mujer, Él no dijo, tu perfume te ha salvado. Tus besos te han salvado. Tus lágrimas te han salvado. Mujer, ¿qué dijo iglesia? Tu fe. Tu fe. Tu fe
te ha salvado. Y Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante, yo no lo escuché, mediante la fe es el vehículo. Somos salvados por gracia a través de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es regalo, porque la salvación es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, dice. No te salva por las obras, por lo más bueno que sea, no te salva a través de todas las cosas que hizo esa mujer, no podía salvar a ella. Es el acto de fe. Y qué lindo que Romanos 5:12 dice, también por medio de él y mediante la fe, lo voy a leer otra vez, también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, el cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Es por medio de la fe en el Hijo de Dios. George Parker, en el inicio de los años 2000, estábamos en Edinburgh, Texas, McAllen, en Rio Grande Bible Institute. Tuve la dicha de tener como mi maestro un norteamericano, lingüista, escritor, y escribió la carta a los romanos. Él cuando leía la Biblia la leía en griego, era un experto en griego, ya un anciano. Y George Parker nos estaba enseñando la carta a los romanos, era su estudiante en el seminario, en el segundo año de seminario. Y George Parker nos contó una historia, que esa historia quedó en mi cabeza para el resto de mi vida, acerca de ese versículo. Él contó una historia diciendo que cuando en la época que en Inglaterra habían los reyes, en el palacio de Buckingham en Inglaterra estaban los reyes. Y él contó la historia real, está en su libro registrado, que un indigente de la calle se sentaba enfrente al palacio de Buckingham en Inglaterra. Todos los días él se sentaba ahí con un anuncio en un papel que él quería ver al rey. Un día el hijo del rey, montado en su caballo, con toda la caballeriza que había, los hombres, están entrando en el palacio cuando el hijo del rey ve al indigente llorando enfrente del palacio de Buckingham. El hijo del rey se baja del caballo, se acerca al indigente y le pregunta qué pasa. Él dice, hace tiempo que estoy aquí, lo único que yo quiero es ver al rey. Quisiera verlo. Y él sabía que no tenía acceso al rey. Nadie tenía acceso al rey. Pero el hijo del rey tenía acceso a su padre. ¿Sabe lo que él hizo? Tomó al indigente, lo puso con él en su caballo y empezaron a ir en dirección al portón. Y cuando llegaba enfrente al portón, los soldados que estaban allá hacían la continencia, el portón se abría, seguía en su caballo, todo ese batallón, continencia se abría y llegó. Hasta donde estaba el rey. Bajó el indigente del caballo, llevó hasta el palacio, uno de los cuartos donde estaba el rey. Y él dijo, papá, ese es tal persona que ha estado por días allá enfrente en el portón. Lo único que él quería era tener acceso y conocerte. El rey lo recibe, él está un tiempo con el rey y fue algo impactante para la vida de ese indigente. Tú y yo solo tenemos acceso al rey a través del Hijo, a través de Jesús. No hay nada que tú y yo podamos hacer para tener acceso al rey. Jesús vino, nos tomó de la mano y nos lleva a la presencia del rey. Ahora, esta historia tiene una falla muy grande.
¿Sabe cuál es la falla de la historia? Es que cuando el rey estuvo con el indigente, el hijo tomó al indigente, lo llevó otra vez afuera y él siguió siendo indigente. No cambió nada su vida. Pero la nuestra no. Cuando entramos en la presencia del rey, nosotros somos adoptados en la familia real, pasamos a ser hijos del rey y nuestra vida y nuestra historia cambia para siempre. Cambia para siempre, sí, Señor. No somos lo mismo. No somos lo mismo. Amén. Lo increíble que Pablo dice así, que tenemos que regocijarnos en la esperanza de alcanzar la gloria. Tenemos entrada en esta gracia. El perdón proviene únicamente del amor de Dios. ¿Me has escuchado? El perdón proviene únicamente del amor de Dios. Sin el amor de Dios, nosotros no podemos. Y si nosotros nos preguntáramos por un momentico en esta tarde ya, y si pudiéramos tomar la temperatura de nuestra vida espiritual y nos preguntáramos, ¿cómo está nuestro amor para con Jesús? ¿Cómo está nuestro amor para con Jesús? ¿Será que nosotros podemos reconocer y decir, yo reconozco que necesito el perdón de Dios? Yo reconozco que necesito el perdón de Dios. ¿Será que tú no necesitas cancelar alguna deuda de perdón que tú tienes pendiente con alguien? Así como Cristo ha cancelado nuestra deuda. Te voy a invitar.